Iglesia del Señor, es un placer poder llegar hasta sus hogares a través de este medio. Damos gracias a Dios por la vida que nos concede, por el bienestar que nos ofrece en medio de tantas malas noticias. El pueblo de Dios siempre confiado en su Hacedor. En esta oportunidad vamos a meditar en la palabra del Señor bajo el tema la comunicación asertiva entre los miembros de la familia. La familia es la célula fundamental de la sociedad, lo que se dice secularmente. Pero para nosotros la familia es el plan perfecto de Dios. La familia es una bendición. La familia es el regalo más precioso para que el hombre pueda estar en esta tierra. Hermanos, vamos a orar, que Dios abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder meditar en su palabra. Amado Dios de la gloria, en este momento nos acercamos a ti para que, Señor, tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra y pueda, Señor, quedar grabado en nuestros corazones y en nuestra mente. Bendice tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable en esta oportunidad. Nos ponemos bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra del Señor, en Proverbios 18, 21, dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hermanos, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Cuán gran responsabilidad el Señor ha puesto en nosotros de tener en nuestros labios el poder de ser de bendición o el poder también de maldecir. El Señor ha puesto autoridad en nuestros labios, nos ha dado poder en nuestras palabras. Nuestras palabras pueden sanar, pueden curar, pueden vendar, pueden consolar, animar, pero también nuestras palabras pueden herir, pueden dañar, pueden marcar, pueden destruir. La responsabilidad de lo que salga de nuestros labios está en cada uno de nosotros. Pues el Espíritu Santo sea quien pueda moldear, quien pueda poner de su obra para que nuestras palabras, nuestra manera de comunicarnos, donde estemos, en el contexto que el Señor nos permita estar, puedan ser de bendición. Nuestras palabras sean de bendición no solamente para los que nos rodean, principalmente para nuestra familia. Una palabra dicha en momentos de coraje, en momentos de enojo, puede marcar para siempre la vida de la otra persona. Por eso, nunca, pero nunca sean pues nuestras palabras de maldición para nadie. Porque la palabra del Señor dice: podríamos comer de ese mismo fruto. ¿Qué es lo que nosotros queremos saborear en esta vida? Pues tengamos, hermanos, mucho cuidado con la palabra que puede salir de nuestros labios. La palabra tiene poder. La forma como nos comunicamos, cómo hablamos con los demás, pues nos va a levantar o también nos va a tirar al suelo, y muchas veces de ahí el hombre en sus propias fuerzas no se va a poder levantar. Que Dios nos dé la sabiduría de lo alto para nosotros poder poner en práctica esta palabra que Él nos regala en este día. Hermanos, si el Señor quiere que cuidemos la forma de cómo nos vamos a comunicar, pues es necesario saber cuáles son los estilos de comunicación que se dan en nuestra vida cotidiana. Vamos a ver y vamos a identificar cuál de estos tipos de comunicación es la que se está desarrollando dentro de nuestros hogares, dentro de nuestras familias. Tenemos 3 estilos muy conocidos: el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. El estilo agresivo es cuando no se puede expresar o se puede hablar, pero con insultos, se puede hablar dañando, dando una información quizás que no beneficia, sino que daña. El estilo pasivo, pues, es cuando no se expresan las opiniones, las ideas, o si lo hacen con timidez. Mientras que el estilo asertivo es una forma de comunicación clara,
una forma de comunicación en la que uno se siente libre de expresar sus ideas, sus opiniones, con la confianza necesaria. Hermanos, analizando estos tipos de comunicación, vamos a entender que la comunicación pasiva se da en un hogar cuando los miembros, cualquiera de ellos, los padres, esposos o los hijos, al momento de expresarse, hablan de manera temerosa, con miedo, con una voz apagada, despacio, y su mirada, bueno, pues siempre está mirando hacia abajo, desvía la mirada, no hay un contacto entre los ojos se ven tristes, opacados. ¿Y cómo es su posición, sus gestos? Pues la postura siempre va a estar tensa, con temor, no va a estar en un ambiente seguro, pues todo lo que le preguntan o lo que le consultan solamente asienta con la cabeza. Y la conducta verbal, pues, es la voz opacada. Y los efectos que provoca, queridos hermanos, es a largo plazo va a dañar a nuestros hijos, va a dañar a nuestro esposo, pues va a generar irritación, pena, congoja, resentimiento, baja autoestima, disgusto, y sobre todo van a marcar el corazón de nuestros hijos o de nuestro esposo o de nosotros mismos, un corazón herido. Dice la palabra en Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Cómo está la comunicación en casa? ¿Será una comunicación pasiva donde los miembros están tan apenados, tan cargados de ansiedad, están tan ensimismados, llevan un dolor, un sufrimiento por dentro? Y ese sufrimiento lo abate. ¿Quién quiere vivir así? ¿Quién quiere vivir todo opacado, triste? Que nuestros hijos vivan en temor, con miedo, no se sientan libres de expresar lo que piensan, lo que sienten. Esa congoja al hombre lo abate, lo destruye por dentro, lo desarma por dentro. Pero dice la palabra, más la buena palabra, la forma correcta de comunicarnos, de hablar, pues va a alegrar el espíritu de nuestros seres queridos. Hermanos, ¿será esta el tipo de comunicación que estamos desarrollando en casa? ¿O será una comunicación agresiva? La palabra del Señor en Proverbios 12:18 nos dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. ¿Cómo están yendo nuestras palabras? ¿Están clavando, están cortando, están dañando, están hiriendo como una espada? Pues hemos escuchado decir, a mí mejor me hubieran tirado una bofetada. Ese dolor físico pasa, ese hematoma desaparece, pero lo que me dijeron han marcado mi vida, no lo puedo olvidar. Hermanos, por eso el Señor hablándonos nos dice, hay hombres cuyas palabras son golpes de espada. ¿Cómo es el golpe de una espada? ¿Cómo lo podemos sentir? Y también en otro pasaje nos va a decir, los labios del necio provocan contienda y su boca llama los golpes. No sean nuestras palabras como las de un necio. No sea nuestra forma de comunicarnos de manera agresiva, donde la voz es fuerte, es fría, es levantar e imponerse a través de la voz, donde la mirada es fija, penetrante. Con una mirada nos destruyen, con una mirada nos pueden matar. En una comunicación agresiva, pues esa voz alta, esa voz orgullosa, desafiante, esos gestos de amenaza van a dañar a cada uno de los miembros, tanto al que la da y tanto al que recibe. Pues la conducta verbal va a ser, tú deberías ser, mejor sería, o serías como tal, o serías como la otra persona. Esa comparación que nos denigra no debe existir
en la comunicación dentro de las familias. ¿Por qué? Porque va a traer consecuencias. Bien claro dice la palabra que de sus frutos vamos a comer. De toda palabra que sale de nuestra boca, de la forma como hablamos, cómo nos comunicamos, pues de eso vamos a recoger, ¿no? ¿Y qué es lo que va a provocar una comunicación agresiva? Contienda, herida, dolor, tensión, descontrol, una mala imagen, soledad, porque ¿quién puede confiar? ¿Quién puede acercarse? ¿Quién puede querer a una persona que es agresiva con sus palabras, que hiere a los demás? ¿Y cómo se siente esa mujer, esos hijos frustrados, opacados, desesperados? Hermanos, la palabra nos dice, la lengua de los sabios es medicina. Podemos encontrarnos en esa situación, o muchas veces hemos estado en ese contexto quizás, pero la palabra buena, la palabra sabia es medicina. Pues como nosotros, como madres, como esposas, seamos sabias al momento de hablar, al momento de comunicarnos, para que nuestras palabras sean medicina, refresquen esas heridas, sanen, curen, vendan ese dolor en el corazón a través de las marcas dejadas por una mala comunicación. Rechacemos todo tipo de contienda a través de una comunicación como el Señor quiere que lo hagamos. La otra comunicación es la comunicación asertiva. Dice la palabra del Señor en Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas de los impíos, la boca de los impíos derrama malas cosas. Pues hoy usted y yo somos justificados gracias a ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Usted y yo somos justos, somos lavados, purificados ante nuestro Señor. ¿Y cómo debe ser nuestra palabra? Pues meditada, razonada. Como dice, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, a donde pueda llegar, a los oídos que puedan llegar, nuestra voz sea pues algo, nuestra comunicación sea agradable, nuestra comunicación sea de esperanza, sea llena de amor, de comprensión. Esa es la comunicación que el Señor quiere. El corazón del justo piensa para responder. El hombre, la mujer que no conoce a Dios puede derramar palabras sin pensar a quién daña, a quién hiere. Pero más de los hijos del Señor, pues la palabra es meditada antes de salir. La boca de los impíos derrama malas cosas, mas no de los hijos del Señor. La comunicación asertiva es aquella en la que al expresarnos nuestra voz es una voz firme, una voz relajada, una voz animada, con una buena entonación. ¿Por qué? Porque estamos en confianza, sin temores, libre de tabúes. Quizás no sentimos esa seguridad de poder expresarnos. Nuestra mirada ya no es para esconder, no es para bajar la cabeza, sino pues en un ambiente donde se desarrolla una comunicación asertiva, en un hogar, en una familia donde hay este tipo de comunicación, va a primar la honestidad en nuestras palabras. Al mirarnos va a ser de sinceridad, de honestidad. Las conductas no verbales que se van a reflejar, pues va a haber un contacto ocular. ¿Cuántas veces cuando conversamos con alguien nos dirigimos a tener un vínculo, un encuentro de miradas? ¿Por qué lo podemos hacer? Porque hay confianza, hay seguridad. Mientras no exista eso, vamos siempre a desviar nuestra mirada. Pero en una comunicación asertiva, la manera de desarrollarlo va a ser serena, amable, con gestos firmes. Nos va a brindar seguridad y nos vamos a sentir tranquilos, nos vamos a sentir relajados, sin tensiones, sin estar ahí sofocados, sino en un ambiente donde la paz del Señor es que inunda nuestros corazones. En una conducta verbal vamos a tener la libertad de decir, pienso que debería ser así, opino que podríamos realizar esto, siento temor, siento esperanza, siento miedo. Es decir, existe una libertad de expresar nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Y esto
también va a traer consecuencia, pero consecuencia positiva, porque va a haber satisfacción de todos los miembros de pertenecer a esa familia. Va a haber seguridad, se va a respetar a los demás, no se va a tratar de dañar, sino por el contrario, vamos a tener el control de toda la comunicación que desarrollamos dentro de casa. ¿Cuál de estas tres comunicaciones es la que estamos llevando en casa? ¿Será una comunicación agresiva? ¿Será una comunicación pasiva? ¿O es una comunicación asertiva? El Señor quiere que nosotros desarrollemos una comunicación asertiva, porque esa es la voluntad del Señor, que las familias sean felices, que los hijos crezcan en un ambiente sano, libre de hostilidad, libre de cargas emocionales negativas. El Señor desea que en nuestro hogar pueda reinar la paz, el amor, la comprensión. Ahí donde está la presencia del Señor, ahí donde el Espíritu del Señor está, pues hay libertad y hay seguridad. Hermanos, el Señor a través de su palabra nos va a enseñar y nos va a decir en el libro de Proverbios, el capítulo 15, el versículo 23, dice: es muy grato dar la respuesta adecuada, una palabra adecuada, y más grato aún cuando es oportuna. Y en Proverbios 25:11 dice: las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas de plata. ¿Qué nos quiere decir? Que para desarrollar una comunicación asertiva, el Señor nos enseña que debe ser en el tiempo apropiado y de la manera apropiada. El tiempo apropiado. Sería bueno tratar de conversar cuando los ánimos están exasperados, cuando uno de los miembros está enojado. Sería bueno en ese momento llegar a un buen acuerdo. La forma adecuada. Dice la palabra que la ira hace subir el furor, mas la blanda respuesta la opaca. La forma adecuada de comunicarnos. ¿Cómo debe ser? Pues debe ser nuestras palabras acompañados de nuestros gestos, nuestro tono de voz, nuestra manera de llegar a la otra persona debe ser de la forma correcta. Si hay desánimo, nuestra palabra adecuada para animar, no para sancionar, no para señalar, no para amenazar, de forma adecuada, acompañada de gestos de cariño, de afecto, de amor, no distante, porque es una comunicación en familia, en el núcleo, donde debe reinar el amor, donde no debe haber inseguridades. La forma adecuada de comunicarnos. El Señor quiere que nosotros podamos desarrollar este tipo de comunicación asertiva. El tiempo oportuno, dando los consejos, dando las orientaciones, antes, después, durante. Dice la palabra, cuando le encargaba al pueblo de Israel este gran mandamiento, le decía: este gran mandamiento que yo te doy, tú la vas a repetir a tus hijos. ¿En qué momento? Pues cuando te sientes en la mesa con ellos, al andar por el camino, al acostarte, al levantarte, aprovechar los espacios en que estamos con la familia y poder conversar, poder dialogar, a través de nuestras palabras, sembrar en ellos el amor a Dios, pero de una manera correcta. Hermanos, el Señor, hablándonos a través de sus palabras, nos señala la forma adecuada y tiempo oportuno. En ese contexto, pues se desarrolla una comunicación asertiva. Y eso es lo que usted y yo debemos tratar de implementar, de poner en nuestras casas, en nuestros hogares. El Señor quiere que nosotros, nuestros hijos, nuestro esposo, todos en la familia, podamos vivir una vida plena, podamos vivir una vida feliz, una vida llena de alegrías, y que si hay momentos tristes, juntos lo podamos afrontar con la comunicación adecuada. Todos los problemas muchas veces vienen, queridos hermanos, por una falta de comunicación, por el suponer, por el pensar que, cuando podríamos hablar, podríamos mencionar lo que sentimos
o lo que pensamos y poder llegar a un buen acuerdo, llegar a un buen puerto donde la felicidad, donde el amor no se vean dañados. El Señor nos ha hecho a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, con nuestras propias características, con nuestras características físicas, con nuestras cualidades personales. Cada persona es como es. Nuestros hijos no pueden ser como los hijos del vecino, como los hijos del primo. Nuestro esposo no va a ser como el esposo de nuestra hermana, no va a ser como el esposo de nuestra cuñada, qué sé yo. Cada persona tiene su manera de ser, entonces debemos evitar las comparaciones. Muchas veces en un momento ofuscado podemos comparar y decir a nuestro hijo, como su hijo de tal, como su hijo. Esa palabra daña, esa palabra hiere. Evitemos las comparaciones. ¿Por qué? Porque van a generar sentimientos de inferioridad, de inseguridad. Y nuestros hijos no van a poder desarrollarse más adelante como corresponde. ¿Y quién ha generado eso? Muchas veces en nuestra ignorancia, nosotros mismos. Debemos ser empáticos con la persona. Ser empático es ponerse en el lugar del otro, pero no solamente colocarse en su lugar y decir ya, yo entiendo, sino es saber entender sus pensamientos y sus sentimientos de la otra persona. Comprender lo que otro está pensando. ¿Por qué se expresa así? ¿Por qué actúa así? ¿Por qué reaccionó así? Tratar de ponernos en el lugar de esa persona y decir, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Si esa situación es la mía, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Si queremos desarrollar una comunicación asertiva dentro de la familia, pues debemos mostrar una actitud de empatía. Pedir opinión. Debemos entender que todo punto de vista es importante. La palabra dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Entonces, ninguna opinión es mala, sino debemos, hermanos, tratar de congruar todas las ideas, tratar de recoger los sentimientos, los pensamientos, las opiniones de todos los miembros de la familia, actuar en función a ella, de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, guiando todos esos pensamientos, todas esas opiniones, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña. Es necesario también que aprendamos a expresarnos. ¿Cuántas veces hemos callado? ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando pasó el tiempo, hubiera hablado, me hubiera manifestado? Es necesario que aprendamos a expresarnos. Es necesario que aprendamos a decir de forma clara, de forma asertiva nuestros pensamientos y nuestras ideas. De tal manera, hermanos, que nuestros hijos también puedan aprender de ese modelo, de ese ejemplo, de la forma como tú te expresas, de la forma como tú te comunicas, pues es lo que ellos también van a aprender. Si tú das a conocer tus sentimientos, tus opiniones, enseñas que en familia tienes la libertad de hacerlo, pues nuestros hijos también van a aprender a que dentro de la familia ellos pueden sentir esa libertad de expresarse, de expresar sus sentimientos, de expresar sus emociones, de expresar sus pensamientos. ¿Y de dónde va a partir? Del ejemplo que nosotros le podemos brindar. Gloria al Señor. ¿Y cuáles son los beneficios de desarrollar una comunicación asertiva en la familia? Pues nos va a permitir resolver los problemas. ¿Cuántas circunstancias quizás que no deseamos pueden surgir dentro de la familia? Porque papá dice negro y mamá dice blanco. Pueden surgir. O quizás otro tipo de dificultades. Pero si se desarrolla una comunicación asertiva, hermanos, se va a llegar a acuerdos, se va a resolver los problemas. La palabra del Señor nos recuerda en Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis. El Señor, ¿qué me dice? Sí, pues puedo tener un momento de enojo. Puedo tener quizás un momento en que se me sofocan las emociones. Pero dice, está bien, pero ten cuidado de que en ese momento no puedas pecar. Te puedes enojar, pero no peques. No vayas más allá de los límites que la palabra del Señor nos pone.
no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? No terminemos el día enojados. Porque si hacemos eso, estamos dando lugar al diablo. Ni deis oportunidad al diablo, dice la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Un resentimiento, un malentendido. Por días nos dejamos de hablar. Implementamos la ley del hielo cuando deberíamos implementar la ley de Dios dentro de nuestros hogares. ¿A quién dañamos? Nosotros mismos. Nos dañamos más por tener ese resentimiento guardado. Arreglémoslo antes de que termine el día. Muchos podemos pensar, pero yo no tengo la culpa. Que me diga él o que me diga ella. No ha salido de mí. Pero yo creo que cuando el Espíritu del Señor, hermanos, habla a tu corazón, no importa quién tiene la razón. La palabra del Señor dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Debemos comunicarnos, hablar de forma correcta, de forma adecuada y en tiempo oportuno. Eso es el consejo que el Señor nos da. Pues si hacemos esto, vamos a resolver nuestros problemas, vamos a resolver nuestras diferencias y vamos a seguir para adelante. La palabra del Señor en Santiago 1:19 dice: todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y enojarse. ¿Cuántos nos falta esto, desarrollar esa escucha activa que caracteriza la comunicación asertiva? Queremos hablar, queremos contestar, queremos responder. Dice que el hombre está listo, preparado para responder, pero no para escuchar. Debemos desarrollar, hermanos, esa escucha que el Señor mismo a través de su palabra nos recomienda. Sean pues listos para escuchar y tardos para hablar. Muchas veces en este tiempo en que quizás la comunicación se está perdiendo dentro de la familia, ¿debido a qué? Pues a ese aparato que nos roba mucho tiempo, que nos quita espacios de comunicación. Y a veces cuando nuestros hijos pueden venir por estar distraídos en este aparato o en otro, rechazamos el tiempo que ellos nos están brindando para poder comunicarnos. Dice la palabra del Señor que estemos listos para escuchar. En todo tiempo, en todo momento, desarrollemos esa escucha activa. Esa escucha activa quiere decir, ¿me quieres hablar? Mi esposo me quiere hablar, mi hijo me quiere hablar, o yo quiero hablar con alguien. Pues la escucha activa es tener todos mis sentidos para poder oír a esa persona. Tener todo mi pensamiento dispuesto para escuchar a esa persona. No es como decir, habla, te voy escuchando y vamos haciendo otra cosa. No, en la comunicación asertiva tiene que haber la escucha activa. La escucha activa pues es no solo escucharlo con nuestros oídos, es escucharle con nuestros ojos, con nuestras caricias, con nuestro afecto. Escuchar con todo nuestro ser. Eso es lo que el Señor quiere, y si desarrollamos esta comunicación asertiva, pues vamos nosotros a desarrollar también la escucha activa. ¿Qué beneficios más podemos encontrar? Va a desarrollar la autoestima, tanto de nosotros como de nuestro esposo, de nuestros hijos. El tener una comunicación asertiva en la familia no humilla, no daña, no agrede, no señala. Por el contrario, resalta, reanima, edifica. Dice la palabra en Efesios 4:2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes con otros en amor. Pues el amor que el Señor ha puesto en nuestras vidas debe caracterizarnos para que desarrollemos espacios de autoestima dentro de nuestra familia a través de la comunicación asertiva, con humildad, con amabilidad, con paciencia, desarrollando la tolerancia. ¿Por qué? Por el amor dentro de los miembros de la familia. También la palabra del Señor a través de los preciosos versículos en Proverbios 19:18 nos va a decir: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No se apresure tu alma para destruirlo. Hermanos, en un ambiente, en una familia donde se comunican de manera asertiva, pues la agresividad, dañar físicamente no va a existir. ¿Por qué? Va a primar la buena palabra del Señor. Va a primar esa actitud
de corregir en base a los principios que nos ofrece la palabra del Señor. Vamos a reconocer los derechos de cada uno de los miembros. Vamos a reconocer en cada uno de ellos una persona que es digna de ser valorada. Entonces, no se puedan quizás transgredir los derechos de nuestros hijos. ¿Cuántos hogares llenos de violencia, en que los hijos están marcados por golpes físicos, por golpes emocionales, con heridas en el alma? No hay en un hogar cristiano, porque ya el Señor ha cambiado la vida de los padres. Debemos desarrollar esta comunicación asertiva para solucionar, para aconsejar, para orientar, para encargar. Hermanos, el Señor quiere que nosotros podamos estar dispuestos siempre a desarrollar la capacidad de defender los derechos de los miembros de la familia en todos los contextos. Y nuestros hijos también van a aprender a hacer respetar sus derechos sin necesidad de imponerse, sin necesidad de ser agresivos, sino por el contrario, de tener una actitud, como dice la palabra, humilde, amable, paciente. Dos beneficios más que quisiéramos mencionar. Una comunicación asertiva va a desarrollar un ambiente de confianza. Dice la palabra: vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pues si criamos a nuestros hijos, si nosotros empleamos la palabra del Señor para que sea manual de vida en nuestros hogares, pues va a ser un ambiente de confianza, un ambiente libre, donde no se pueda sentir ni esclavo, ni sometido ninguno de los miembros. La palabra es: no provoques, padre, a tu hijo a la ira. Cuando nosotros tenemos una actitud negativa, nuestros hijos no van a confiar en nosotros, sino por el contrario van a buscar en quién confiar fuera de casa. Y eso, hermanos, va a traer consecuencias que después podemos lamentar. Brindemos un ambiente de confianza en casa para que nuestros hijos, nuestro esposo, la esposa, podamos expresarnos libremente y no busquemos afuera lo que no podemos encontrar en casa: ese amor, ese cariño, esa protección, ese ambiente de paz, de sosiego que la presencia del Señor puede poner en nuestros hogares. Va a también permitir la estabilidad de la familia. Una comunicación de manera adecuada va a permitir que las familias sean más fuertes. Promesas que el Señor ha dejado, dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Una familia estable, una familia segura, donde todos sus miembros se mantienen unidos y tienen un equilibrio emocional perfecto que les permite desarrollarse, alcanzar metas personales y familiares. La familia estable, modelo, ejemplo para los de afuera, para la familia que no conoce a Dios, y también para nuestros vecinos, para nuestros colegas, para los que nos están observando en la sociedad. La estabilidad de la familia. El Señor está pues dispuesto a que nuestra vida en el hogar sea bendecida, como dice este pasaje: una vid que lleva fruto, ¿no? Unas plantas de olivo. Qué bonito, hermanos, qué comparación, qué analogía que el Señor nos da para entender cada uno de nosotros esta preciosa palabra. La comunicación asertiva entre esposos. Muchas veces hablamos de cómo comunicarnos con nuestros hijos, cómo ser con ellos. Pues ahora quisiéramos ver también cómo debe ser la comunicación entre esposos, en la pareja. La palabra del Señor dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Hermanos, ¿cuántas veces el Señor nos habla a través de su palabra y nos dice: pues pide todo lo que quieres, que yo te voy a dar? Pero al momento de llegar al Señor en oración, nuestras oraciones no deben tener estorbo. Y los estorbos se generan a partir de una mala comunicación, a partir de un malentendido, a partir
de desarrollar en nuestra casa, en nuestro hogar o entre nosotros como pareja, situaciones que al Señor no le agradan. Muchos hombres observamos, hermanos, fuera, que son muy ásperos, muy duros. Tratan a la esposa como si fuera un estropajo, un trapo viejo. Pero el Señor, hablándoles a ellos, dice: sean comprensivos con sus esposas. Tengan en cuenta que son más delicadas. Tengan en cuenta que no tienen ese mismo temperamento, ese mismo carácter que ustedes. Son más delicadas. Y tengan en cuenta que los dos varones, mujeres, ninguno puede decir yo soy más por ser varón. Ni tampoco la mujer puede decir soy más porque soy mujer. Ambos somos herederos de la gracia del Señor. El Señor nos valora, nos considera tanto a los esposos y a las esposas. Así que aprendamos a vivir sabiamente. ¿Y qué consejos podemos tomar para ello? Pues debemos considerar que las tareas deben ser concretas. Muchos son las ocupaciones en casa, fuera de casa. Si nosotros conversamos, dialogamos, nos ponemos de acuerdo, ponemos tareas concretas de qué hacer, vamos a vivir felices, vamos a ser felices. El esposo estará contento, la esposa contenta, porque habrá una ayuda mutua, un acuerdo común para desarrollarnos dentro del hogar. La toma de decisiones debe ser conjunta, no impositivo por el esposo, ni tampoco por la esposa. Las opiniones se conversan y se llega a un solo fin, a una sola meta. Las decisiones que tomemos deben ser tomadas por ambas personas en común acuerdo. Hacer pedidos o sugerencias, más que imponer, más que decir así se hace, más que decir yo quiero que así sea, de ninguna de las partes, sino debemos pedir, debemos sugerir. ¿Para qué? Para tomar una decisión acertada. Y el lenguaje no verbal tiene que acompañar a nuestras palabras. Yo no puedo decir a mi esposo te amo con un gesto malo, con un gesto que no acompaña mis palabras. Mi esposo no me puede decir a mí te amo con aspereza, sino nuestros gestos, nuestra postura debe acompañar nuestras palabras. Aprendamos a hablar con las manos, pero manos que curan, manos que sanan, manos que vendan. Que nuestra caricia, nuestra muestra de afecto, nuestro cariño acompañe siempre lo que vamos y venimos diciendo. ¿Qué más podemos aconsejar y tomar el hecho de que debemos actuar con coherencia? Hermanos, ¿cuántas veces a veces decimos esto se hace con nuestras palabras, pero con nuestras actitudes no lo cumplimos? Nuestras palabras van para la derecha, pero nuestras actitudes van hacia la izquierda. No existe coherencia con lo que decimos y hacemos. Y eso daña la relación del esposo. La empatía que hemos hablado, ponernos en el zapato del otro. Debemos aprender también, muy importante, a reconocer nuestros errores. ¿Quién no falla, hermano? ¿Quién es perfecto? Pero estamos en ese camino y el Señor es tan bueno, tan amable, que dice, bueno, has fallado, pero que dice, abogado tenemos a Jesucristo para con el Padre. Somos personas que quizás podemos en un momento de nuestra vida, dándonos cuenta o sin darnos cuenta, como alguien dice, queriendo o sin querer, fallamos, faltamos al amor, al cariño que nos brindan en familia. Pero es el Señor también a través de su palabra que nos dice que debemos seguir adelante, reconocer lo que hemos hecho, pedir perdón, pedir disculpas y seguir para adelante. Y finalmente, hermanos, aprendamos o tengamos en cuenta estos consejos. Debemos pedir antes de demandar. Él quiere bendecir nuestra casa, quiere bendecir nuestro hogar, quiere que nuestra familia sea feliz. Es el propósito del Señor. Que todos sean felices, nuestros hijos, nuestro esposo, nosotras como mujeres, como esposas. Quiere el Señor que hallemos plenitud en nuestro hogar. Y lo vamos a hacer si la presencia de Dios está en nuestros hogares. Y si hemos estado de repente en familia llevando una comunicación agresiva o una comunicación pasiva, digamos, Señor, ayúdame a desarrollar una comunicación asertiva en mi familia.
Traigamos a mente, quizás muchas veces hemos herido a nuestros hijos, hemos herido a nuestros esposos, o nos han herido, pero el Señor es sanador. El Señor es quien puede volver a poner paz en nuestras vidas. Digamos, Señor, perdóname, de hoy para adelante, ayúdame, Señor. Ayúdame, dame la sabiduría de lo alto para poder desarrollar esta comunicación asertiva que hace falta en mi familia y que está amparada, que está normada, que está dentro de los parámetros de las Sagradas Escrituras. Que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias, mis queridos hermanos. Un abrazo a la distancia. Amén.